Hay una batalla que nadie puede ver, pero todos estamos librando. No ocurre en las calles, no ocurre en las empresas, no ocurre en las relaciones. Ocurre en el único lugar donde se decide absolutamente todo, tu mente. Y escúchame con atención, porque esta verdad puede incomodarte. La mayoría de las personas no pierde la vida por falta de oportunidades. La pierde porque entrega su paz a cualquier circunstancia que aparece frente a ella. Nos enseñaron a conquistar el mundo, pero nunca nos enseñaron a conquistarnos a nosotros mismos. Celebramos al que responde con fuerza, admiramos al que impone su voz, aplaudimos al que siempre tiene la última palabra. Pero la vida premia algo completamente distinto. Premia a quien puede permanecer en calma mientras todo alrededor intenta hacerlo caer. Porque cualquiera puede mantenerse firme cuando el viento está quieto. La verdadera grandeza aparece cuando la tormenta golpea y aún así decides no convertirte en otra tormenta. Déjame decirte algo que puede cambiar tu destino. Cada vez que reaccionas por impulso, alguien más escribe una parte de tu historia, pero cada vez que eliges la calma, recuperas el control de tu vida. Y aquí está la paradoja que casi nadie comprende. La calma no es para los débiles. La calma es el lujo de quienes entrenaron tanto su mente que ya no necesitan demostrar nada. El hombre que domina su carácter no necesita intimidar. La mujer que conoce su valor no necesita convencer. Ambos entendieron que el verdadero poder nunca hace ruido, porque el fuego más peligroso no es el que arde afuera, es el que arde dentro de una mente sin control. Y la pregunta que quiero dejarte desde este instante es esta: ¿quién está dirigiendo tu vida en este momento? ¿Tu conciencia o tus emociones? Quédate conmigo hasta el final, porque hoy no vamos a hablar de cómo controlar el mundo. Hoy vamos a hablar de algo mucho más difícil: cómo conquistar la única persona que determinará para siempre tu éxito o tu fracaso, tú mismo. Hay una mentira que el mundo ha repetido tantas veces que millones de personas terminaron creyéndola como una verdad absoluta. Nos hicieron pensar que el más fuerte es quien responde primero, quien levanta más la voz, quien golpea la mesa, quien demuestra que nadie puede pasar por encima de él. Crecimos admirando las reacciones explosivas como si fueran una señal de carácter, cuando en realidad muchas veces son el reflejo de una batalla interna que aún no ha sido conquistada. Quiero decirte algo que transformó mi manera de vivir. El verdadero poder nunca comienza afuera, siempre comienza adentro. No se trata de controlar las circunstancias, se trata de controlar a la persona que las enfrenta. Porque cualquiera puede perder la calma cuando todo sale mal. Cualquiera puede responder desde el enojo cuando se siente herido. Cualquiera puede dejarse llevar por el miedo cuando la incertidumbre toca su puerta. Pero muy pocos tienen la capacidad de permanecer firmes cuando todo alrededor intenta romperlos. La calma no significa que no sientas dolor. No significa que no existan lágrimas, decepciones o momentos donde el alma se canse. Significa algo mucho más profundo. Significa que tus emociones dejaron de ser las dueñas de tus decisiones. Significa que aprendiste a escuchar lo que sientes sin convertirte en esclavo de ello. Recuerdo una etapa de mi vida donde reaccionaba demasiado rápido. Creía que defenderme inmediatamente era una señal de fortaleza. Si alguien me criticaba, respondía. Si alguien dudaba de mí, intentaba convencerlo. Si una puerta se cerraba, luchaba desesperadamente por abrirla otra vez. Vivía agotado, no porque la vida fuera demasiado difícil, sino porque yo mismo convertía cada obstáculo en una guerra personal. Hasta que un día comprendí algo que nadie me había enseñado. La vida no estaba intentando destruirme, estaba entrenándome. Cada provocación era una oportunidad para descubrir quién tenía el control, mis emociones o mi conciencia.
Ese día dejé de reaccionar automáticamente. Empecé a crear un espacio entre lo que ocurría y mi respuesta. Al principio fueron apenas unos segundos. Respiraba profundamente antes de hablar. Guardaba silencio antes de responder un mensaje que me incomodaba. Esperaba antes de tomar una decisión importante. Y aunque parecía un cambio pequeño, esos segundos comenzaron a transformar años completos de mi vida. Porque existe un poder extraordinario en esa pausa que casi nadie valora. En ese breve instante, recuperas tu libertad. Ya no respondes desde la herida, respondes desde la sabiduría. Ya no actúas porque el miedo te empuja, actúas porque tu propósito te guía. Esa pausa separa a quien vive reaccionando de quien empieza a construir su destino con intención. Piénsalo por un momento, ¿cuántas relaciones terminaron por una palabra dicha con ira? ¿Cuántos sueños fueron abandonados por una decisión tomada en medio del miedo? ¿Cuántas oportunidades desaparecieron porque alguien permitió que 5 minutos de enojo destruyeran años de esfuerzo? Las emociones son excelentes mensajeras, pero son pésimas consejeras. Vienen para informarte, no para dirigir tu vida. El problema aparece cuando conviertes un sentimiento pasajero en una decisión permanente. Por eso quiero dejarte una práctica que puede parecer sencilla, pero tiene el poder de cambiar la manera en que enfrentas cualquier desafío. La próxima vez que alguien intente provocarte, no respondas de inmediato. Respira profundamente, 1 vez, 2 veces, 3 veces si es necesario. Permite que el aire calme aquello que el orgullo quiere incendiar. Dale tiempo a tu mente para alcanzar a tu corazón. Descubrirás que muchas batallas desaparecen cuando dejas de alimentarlas. No tomes decisiones importantes cuando estés dominado por la rabia, el miedo o la desesperación. Espera que tu paz vuelva a ocupar el lugar que nunca debió abandonar. Porque las decisiones que nacen desde la calma suelen construir futuros. Las que nacen desde el impulso casi siempre dejan cicatrices. Quiero que recuerdes esto cada vez que la vida intente sacarte de tu centro. Nadie puede destruir a una persona que aprendió a gobernarse a sí misma. Podrán criticarte, podrán rechazarte, podrán intentar provocarte, pero mientras tu paz permanezca intacta, tu poder seguirá creciendo. Porque quien conquista su calma, conquista el primer territorio donde nace el verdadero éxito. Hay una pregunta que muy pocas personas se atreven a hacerse con honestidad. ¿Quién está dirigiendo realmente tu vida? Porque la mayoría responde con rapidez: mi jefe, la economía, mi pareja, las circunstancias, la mala suerte. Pero la verdad casi nunca está afuera. La respuesta vive mucho más cerca de lo que imaginamos. Vive en la manera en que reaccionamos a todo lo que nos sucede. Escúchame bien, porque esta idea puede cambiar la forma en que entiendes cada fracaso y cada victoria. Nadie puede arrebatarte tu destino con tanta facilidad como una mente que no ha aprendido a gobernarse. El enemigo más peligroso no siempre tiene rostro. A veces se llama ira, a veces se llama ansiedad, otras veces se disfraza de miedo, de orgullo o de impulsividad. Son visitantes silenciosos que entran sin pedir permiso y si no los reconoces a tiempo terminan tomando decisiones por ti. Durante mucho tiempo pensé que mis mayores obstáculos eran las personas que me cerraban puertas, las críticas que llegaban sin razón o las circunstancias que parecían jugar en mi contra. Pero un día tuve el valor de mirarme al espejo sin excusas. Descubrí que muchas de las batallas que culpaba al mundo las había perdido mucho antes, dentro de mi propia mente. No era la dificultad la que me detenía, era la forma en que yo reaccionaba frente a ella. No era el rechazo el que destruía mis oportunidades, era el miedo que aparecía después del rechazo. Comprendí que el caos exterior solo encontraba espacio cuando el caos interior ya estaba instalado. La vida tiene una manera muy particular de enseñarnos. No siempre cambia las circunstancias para fortalecernos. Muchas veces fortalece nuestro carácter para que las circunstancias dejen de dominarnos. Y ahí entendí una verdad que nunca olvidé.
Quien pierde el control de sí mismo entrega sin darse cuenta el volante de su propia vida. Es fácil querer controlar lo que hace otra persona. Es fácil intentar cambiar la actitud de quien te rodea, convencer a quien no quiere escuchar o luchar desesperadamente para que todo ocurra exactamente como lo imaginaste. Pero existe una ironía inmensa en todo eso. Mientras más intentas controlar el mundo, menos control tienes sobre ti. Y una persona que vive obsesionada con controlar lo externo termina siendo esclava de lo interno. La verdadera libertad comienza cuando dejas de preguntarte por qué los demás actúan como actúan y empiezas a preguntarte por qué tú reaccionas como reaccionas. Esa es la conversación que transforma destinos. Porque las emociones no aparecen para castigarte, aparecen para revelarte aquello que todavía necesita ser sanado. Recuerdo una temporada en la que la ansiedad se convirtió en mi compañera silenciosa. Quería resolverlo todo de inmediato. Si un proyecto no avanzaba al ritmo que esperaba, me desesperaba. Si una respuesta tardaba más de lo normal, imaginaba los peores escenarios. Vivía adelantándome a problemas que ni siquiera existían. Y mientras intentaba controlar un futuro incierto, perdía por completo el presente que tenía frente a mí. Hasta que comprendí algo extraordinario. La paz no llega cuando todo está bajo control. La paz llega cuando aceptas que no todo necesita estar bajo tu control para que puedas seguir avanzando. Ese descubrimiento cambió mi manera de enfrentar la vida. Dejé de perseguir certezas absolutas y comencé a entrenar mi mente para permanecer estable incluso en medio de la incertidumbre. Porque el éxito no pertenece a quien nunca siente miedo, pertenece a quien aprende a caminar sin permitir que el miedo tome las decisiones. Quiero proponerte un ejercicio sencillo pero profundamente transformador. Durante los próximos 7 días, conviértete en un observador de ti mismo. No juzgues tus emociones, obsérvalas. Cada vez que aparezca la ira, escríbela. Cada vez que el miedo quiera detenerte, anótalo. Cada vez que la ansiedad acelere tus pensamientos, reconoce su presencia. Y junto a cada situación escribe cómo reaccionaste en ese momento. Cuando termine la semana, vuelve a leer cada una de esas experiencias. Pero esta vez, hazte una pregunta diferente. ¿Cómo habría respondido la mejor versión de mí? No la versión impulsiva, no la versión herida. La versión serena, consciente y fuerte. Descubrirás que muchas respuestas ya vivían dentro de ti, simplemente estaban siendo silenciadas por el ruido de tus emociones. Porque nadie se convierte en dueño de su destino el día que controla el mundo. Se convierte en dueño de su destino el día que deja de ser prisionero de sí mismo. Y cuando tu mente deja de gobernarte, eres tú quien empieza, por fin, a gobernar tu vida. Hay una diferencia tan pequeña que pasa desapercibida para la mayoría de las personas, pero tan poderosa que puede cambiar el rumbo completo de una vida. Esa diferencia está entre reaccionar y responder. Parecen la misma cosa, pero no lo son. Reaccionar ocurre en un instante. Responder nace de la conciencia. Reaccionar es permitir que el mundo decida por ti. Responder es recordar que nadie tiene el derecho de dirigir tu carácter sin tu permiso. Vivimos en una sociedad que recompensa la rapidez. Todo tiene que ser inmediato, contestar rápido, decidir rápido, defenderse rápido, como si la velocidad fuera sinónimo de inteligencia. Pero la vida me enseñó algo completamente distinto. Las decisiones más importantes de mi existencia nunca mejoraron porque fueran rápidas. Mejoraron cuando aprendí a hacerlas desde la calma. Hubo un momento en el que creía que tenía que responder a cada crítica. Si alguien dudaba de mis capacidades, sentía la necesidad de demostrar que estaba equivocado. Si alguien cuestionaba mis decisiones, me desgastaba intentando convencerlo. Vivía en una lucha constante por defender mi verdad. Y mientras invertía toda mi energía en ganar discusiones, estaba perdiendo algo mucho más importante, mi paz.
Un día entendí que no todas las batallas merecen un soldado. Hay conflictos que desaparecen cuando dejas de alimentarlos. Hay personas que solo buscan tu reacción porque no soportan tu estabilidad. Y cuando descubren que ya no pueden controlar tus emociones, comienzan a perder influencia sobre tu vida. Escúchame bien, porque esta verdad puede ahorrarte años de desgaste emocional. Los problemas no determinan quién eres. Lo que realmente revela tu carácter es la manera en que eliges responder a ellos. Dos personas pueden atravesar exactamente la misma tormenta. Una se llena de resentimiento, culpa y desesperación. La otra encuentra aprendizaje, fortaleza y crecimiento. La tormenta fue la misma. Lo diferente fue la respuesta. Por eso el éxito nunca ha pertenecido a quienes tuvieron menos dificultades. El éxito pertenece a quienes desarrollaron la capacidad de responder con sabiduría cuando la vida parecía exigirles desesperación. Recuerdo una ocasión en la que un proyecto en el que había invertido muchísimo tiempo se vino abajo casi de un día para otro. La frustración fue enorme. Mi primera reacción fue buscar culpables. Pensé en señalar circunstancias, personas y decisiones externas, pero antes de hacerlo decidí guardar silencio por un momento. Me alejé del ruido, respiré profundamente y me hice una pregunta que transformó por completo esa experiencia. ¿Esta reacción está construyendo el futuro que deseo? La respuesta fue dolorosamente clara: no. Mi enojo no iba a recuperar el tiempo perdido. Mi frustración no iba a reconstruir el proyecto. Mi desesperación no iba a abrir nuevas oportunidades. Entonces comprendí que tenía dos caminos. Podía reaccionar como cualquiera lo haría o podía responder como la persona en la que quería convertirme. Elegí responder y esa decisión cambió mucho más que un proyecto. Cambió mi identidad. Porque cuando eliges responder desde la conciencia, recuperas el poder sobre tu historia. Dejas de ser víctima de las circunstancias para convertirte en arquitecto de tus decisiones. Descubres que no puedes evitar todas las tormentas, pero sí puedes decidir quién serás mientras las atraviesas. La madurez emocional no consiste en dejar de sentir, consiste en dejar de obedecer automáticamente a todo lo que sientes. El miedo puede aparecer sin convertirse en cobardía. La tristeza puede visitarte sin transformarse en derrota. El enojo puede tocar tu puerta sin instalarse en tu corazón. Eso requiere entrenamiento. Nadie nace con esa capacidad. Se desarrolla cada vez que eliges la conciencia por encima del impulso, cada vez que decides escuchar antes de responder, cada vez que prefieres comprender antes que atacar, cada vez que permites que la serenidad tenga la última palabra. Quiero dejarte una práctica que puede cambiar la calidad de todas tus relaciones y de todas tus decisiones. La próxima vez que enfrentes un conflicto, antes de abrir la boca, antes de enviar ese mensaje, antes de tomar esa decisión impulsiva, haz una pausa y pregúntate con absoluta honestidad: ¿qué respuesta construye mi futuro? No preguntes qué respuesta satisface tu orgullo. No preguntes qué respuesta hiere más al otro. No preguntes qué respuesta te hace sentir superior por un instante. Pregunta únicamente cuál de ellas construye la vida que quieres vivir dentro de 5 años. Te sorprenderá descubrir cuántas palabras dejarás de decir, cuántas discusiones dejarás de alimentar y cuánta paz comenzarás a proteger. Porque el destino no cambia cuando desaparecen los problemas. El destino cambia cuando tus respuestas empiezan a ser más grandes que tus reacciones. Vivimos en una época donde el ruido se ha convertido en una adicción silenciosa. Nos despertamos mirando una pantalla y nos dormimos haciendo exactamente lo mismo. Antes de escuchar nuestra propia respiración, ya estamos escuchando la opinión del mundo. Antes de preguntarnos cómo está nuestra alma, ya estamos respondiendo mensajes, revisando noticias o comparando nuestra vida con la de alguien más. Y después nos preguntamos por qué nos sentimos confundidos, agotados o incapaces de tomar buenas decisiones.
Déjame decirte algo que aprendí después de muchas caídas. Una mente cansada no distingue entre lo urgente y lo importante. Cuando el ruido se instala dentro de ti, cualquier problema parece enorme, cualquier crítica parece definitiva y cualquier obstáculo parece imposible. No porque la realidad haya cambiado, sino porque tu capacidad para verla con claridad desapareció. Hay personas que creen que avanzar significa hacer más, correr más rápido y llenar cada minuto de actividades. Pero la vida me enseñó una lección completamente distinta. El progreso verdadero no siempre ocurre cuando aceleras, muchas veces ocurre cuando decides detenerte, porque una mente acelerada puede producir movimiento, pero difícilmente produce dirección. Y moverse sin dirección es una de las formas más elegantes de perder la vida. Recuerdo una temporada donde mi agenda estaba completamente llena. Reuniones, compromisos, proyectos, llamadas, viajes. Desde afuera parecía que todo marchaba bien. Muchos decían que estaba viviendo una etapa de éxito, pero por dentro ocurría algo muy diferente. Mi mente nunca descansaba, terminaba una tarea y ya estaba pensando en la siguiente. Lograba una meta y en lugar de celebrarla ya estaba preocupado por la próxima. Vivía corriendo detrás del tiempo como si algún día pudiera alcanzarlo. Hasta que mi propio cuerpo comenzó a hablar el idioma que yo llevaba años ignorando. El cansancio dejó de ser físico y se volvió emocional. Me di cuenta de que no necesitaba más productividad, necesitaba más presencia. No necesitaba llenar mi calendario, necesitaba vaciar mi mente. Fue entonces cuando entendí una verdad que cambió mi manera de vivir. Las mejores decisiones de mi vida nunca nacieron en medio del ruido, nacieron después del silencio. Porque el silencio tiene una capacidad extraordinaria. Ordena aquello que el caos desordena. Cuando calla el mundo, empieza a hablar la conciencia. Y esa voz interior casi siempre sabe cosas que el miedo intenta ocultarte. Muchos de los errores que cometemos no vienen de la falta de inteligencia. Vienen del exceso de velocidad. Confundimos estar ocupados con estar avanzando. Confundimos hacer muchas cosas con hacer las cosas correctas. Y mientras perseguimos resultados desesperadamente, dejamos de escuchar la única brújula que realmente puede guiarnos, nuestra paz. Quiero que entiendas algo profundamente importante. Tu mente necesita descanso igual que tu cuerpo. Si trabajaras un músculo durante 24 horas seguidas, terminaría lesionándose. Sin embargo, eso es exactamente lo que hacemos con nuestros pensamientos. Nunca les damos un momento para respirar, nunca les permitimos reorganizarse. Vivimos consumiendo información sin detenernos a procesarla. Por eso quiero proponerte un hábito que parece pequeño, pero tiene el poder de transformar la calidad de todas tus decisiones. Dedica 20 minutos cada día únicamente a estar contigo, sin teléfono, sin redes sociales, sin música, sin interrupciones, solo tú y tu mente. Al principio te sentirás incómodo. Descubrirás cuánto dependías del ruido para evitar escucharte. Quizá aparezcan preguntas que llevabas meses evitando. Tal vez salgan emociones que estaban escondidas debajo de la velocidad. No huyas de ese momento. Ahí comienza la verdadera reconstrucción. Utiliza ese tiempo para escribir tus pensamientos, agradecer lo que tienes, reflexionar sobre las decisiones que debes tomar o simplemente respirar con conciencia. No busques llenar el silencio. Permite que el silencio te llene a ti. Con el paso de los días notarás algo extraordinario. Lo que antes parecía un problema imposible comenzará a verse como un desafío manejable. Las decisiones dejarán de sentirse pesadas porque ya no estarán contaminadas por el impulso. Tu mente dejará de correr detrás de todo y empezará a caminar junto a lo verdaderamente importante. Porque la claridad nunca le grita a una mente acelerada. La claridad siempre espera pacientemente a que tengas el valor de hacer silencio. Vivimos obsesionados con la velocidad. Queremos respuestas inmediatas, resultados rápidos y recompensas instantáneas. Nos hemos acostumbrado tanto a obtener todo con un solo clic que cuando la vida nos pide esperar sentimos que algo está mal.
Y ahí comienza uno de los errores más grandes que puede cometer un ser humano: confundir el tiempo con el fracaso. Escúchame con atención, porque esta verdad puede salvar muchos de tus sueños. Que algo tarde en llegar no significa que no esté creciendo. Hay semillas que rompen la tierra en pocos días y hay árboles que necesitan años para levantar raíces capaces de sostener su grandeza. El problema es que vivimos admirando los frutos de otros, pero muy pocos están dispuestos a respetar el tiempo que esos frutos necesitaron para madurar. Recuerdo una etapa de mi vida en la que sentía que todo avanzaba demasiado lento. Trabajaba con disciplina, sembraba ideas, construía proyectos y aún así los resultados parecían no aparecer. Había noches en las que me preguntaba si realmente estaba caminando en la dirección correcta. Veía cómo otras personas parecían crecer más rápido y sin darme cuenta empecé a medir mi proceso con el reloj de alguien más. Fue una trampa peligrosa, porque cuando comparas tu capítulo 3 con el capítulo 20 de otra persona, siempre sentirás que vas tarde. Y la impaciencia tiene una habilidad silenciosa. Comienza a convencerte de abandonar justo cuando el milagro está más cerca de ocurrir. Un día comprendí algo que transformó por completo mi manera de mirar el éxito. La naturaleza nunca tiene prisa y sin embargo todo florece en el momento perfecto. El océano nunca empuja las olas para llegar antes a la orilla. El amanecer nunca intenta adelantarse a la noche. Todo tiene un ritmo, un orden y un propósito. Entonces me pregunté, ¿por qué quiero que mi vida sea la única excepción a esa ley? La paciencia no consiste en quedarse sentado esperando que las cosas sucedan. Eso no es paciencia, es pasividad. La verdadera paciencia trabaja todos los días, aunque todavía no vea el resultado. Es levantarse cuando nadie aplaude. Es seguir sembrando cuando la cosecha aún no aparece. Es mantener la fe cuando las evidencias todavía no llegan. Ahí descubrí que la paciencia no es simplemente esperar. La paciencia es confiar mientras trabajas. Es continuar cuando las emociones te dicen que te detengas. Es recordar que los procesos largos casi siempre construyen resultados duraderos. Mira cualquier historia que realmente inspire. Ninguna fue escrita en un fin de semana. Ningún atleta construyó su cuerpo en un mes. Ningún empresario levantó un legado en unas cuantas semanas. Ninguna relación sólida se fortaleció en unos cuantos días. Todo aquello que vale la pena necesita atravesar el fuego del tiempo, porque el tiempo no solo revela resultados, el tiempo revela carácter. Hay personas que abandonan un sueño porque después de 6 meses no obtuvieron lo que esperaban. Lo que nunca imaginan es que quizá estaban a una semana de ese cambio que habría transformado toda su historia. No fue la falta de capacidad la que los detuvo, fue la falta de paciencia para permanecer un poco más. Quiero proponerte una manera diferente de vivir tus procesos. Deja de obsesionarte con la meta final y enamórate del siguiente paso. No intentes resolver toda tu vida hoy. Resuelve el día de hoy con excelencia, porque los grandes destinos no se construyen con actos gigantescos. Se construyen con pequeñas decisiones repetidas durante mucho tiempo. Haz una lista de esos proyectos que sabes que no darán frutos mañana, ese libro que quieres escribir, ese negocio que deseas levantar, esa transformación física que anhelas conseguir, esa estabilidad emocional que estás aprendiendo a construir. Escríbelos todos y míralos con honestidad. Después haz un compromiso contigo mismo, avanzar un poco cada día, incluso cuando parezca insignificante. Habrá jornadas donde sentirás que no avanzaste nada. Habrá momentos donde la duda intentará convencerte de abandonar, pero recuerda esto: el progreso verdadero casi siempre es silencioso. Mientras tú crees que no está pasando nada, tus raíces se están haciendo más profundas. Y cuando llegue el momento de crecer, descubrirás que todo ese tiempo no fue una demora, fue una preparación, porque la paciencia no retrasa el éxito. La paciencia prepara a la persona capaz de sostenerlo cuando finalmente llegue. Hay una verdad que aprendí después de muchas batallas: tu paz vale más que cualquier discusión. Durante años creí que debía responder cada crítica, defender cada decisión y demostrar que tenía razón.
Solo conseguía cansancio. Entendí entonces que no todo merece mi explicación y toda provocación merece mi respuesta. Las personas que viven buscando conflictos necesitan que entres en su juego. Si reaccionas, entregas tu energía. Si conservas la calma, conservas también el control de tu vida. El verdadero poder aparece cuando puedes mirar una ofensa sin permitir que cambie tu identidad. Recuerdo un momento en que alguien habló injustamente sobre mí. Mi impulso fue responder inmediatamente. Respiré, guardé silencio y seguí caminando. Días después comprendí que aquella discusión nunca habría cambiado su corazón, pero mi silencio protegió el mío. Quiero invitarte a elegir tus batallas con sabiduría. Pregúntate siempre, ¿esta conversación mejorará mi vida dentro de un año? Si la respuesta es no, aléjate con serenidad. No porque seas débil, sino porque entendiste que tu propósito merece más atención que un conflicto pasajero. Protege tu mente como proteges aquello que más amas. Cada minuto que inviertes en convencer a quien decidió no comprenderte es un minuto que le robas a tus sueños. La paz no es pasividad, es disciplina. Es la decisión diaria de no permitir que el orgullo gobierne tu destino. Porque algunas victorias llegan cuando simplemente decides seguir adelante, mientras otros todavía siguen discutiendo. Hoy elige cuidar tu corazón antes que tu ego. No necesitas convencer al mundo para caminar con dignidad. Necesitas ser coherente contigo mismo, incluso cuando nadie te aplauda. La serenidad siempre construye más que la confrontación. Y quien protege su paz, protege también su futuro, su claridad y su capacidad de amar sin destruirse. Ese es el camino del verdadero éxito interior siempre. Hay algo que la vida me enseñó con mucha firmeza. Construir toma tiempo, destruir toma segundos. Puedes dedicar años a ganar confianza, respeto y credibilidad, pero un instante de impulsividad puede derrumbar lo que tanto esfuerzo te costó levantar. Por eso entendí que el verdadero carácter no aparece cuando todo está tranquilo. Aparece cuando las emociones quieren tomar el control y aún así decides actuar con sabiduría. Muchas personas creen que la disciplina solo tiene que ver con levantarse temprano, trabajar duro o cumplir metas. Pero existe una disciplina mucho más profunda, la emocional. Es la capacidad de dominar tus reacciones antes de que ellas dominen tu destino. Porque una palabra dicha con ira puede romper una relación. Una decisión tomada desde el miedo puede cerrar una oportunidad. Un momento de orgullo puede alejar a personas que jamás volverán. Recuerdo una ocasión en la que estuve a punto de responder desde el enojo. Sentía que tenía razones para hacerlo, pero respiré y decidí esperar. Horas después comprendí que el silencio había protegido mucho más que mi imagen, había protegido mi paz. Ese día entendí que no siempre necesitas demostrar fuerza respondiendo. A veces la mayor fortaleza consiste en saber detenerte. La estabilidad emocional se entrena igual que un músculo. No aparece de un día para otro. Se fortalece cada vez que eliges la calma en lugar del impulso, la reflexión en lugar de la reacción y el propósito en lugar del orgullo. Quiero proponerte un hábito sencillo. Cada noche, antes de dormir, recuerda un momento en el que mantuviste la calma y otro en el que perdiste el control. No te juzgues, aprende, pregúntate qué hiciste bien y qué podrías hacer diferente la próxima vez. Porque quien aprende de sus emociones deja de ser esclavo de ellas. Y cuando tu disciplina emocional protege lo que construyes, también protege la persona en la que te estás convirtiendo. Hay una diferencia enorme entre una persona segura y una persona que solo intenta parecer segura. La primera no necesita convencer a nadie. La segunda vive buscando aprobación. Durante mucho tiempo creí que debía explicar cada decisión, justificar cada cambio y demostrar constantemente mi valor. Pensaba que si los demás entendían mis razones, entonces respetarían mi camino.
Pero descubrí que quien realmente sabe quién es, no necesita vivir defendiendo su identidad. El silencio tiene un poder que el ego nunca comprende. Mientras unos gastan su energía tratando de impresionar, otros la invierten en crecer. Y al final, los resultados hablan con una fuerza que ningún argumento puede igualar. La verdadera seguridad no hace ruido porque no depende de los aplausos. Depende de la paz que sientes cuando sabes que estás siendo fiel a tus principios. Recuerdo una etapa en la que respondía a cada crítica. Si alguien dudaba de mis capacidades, sentía la obligación de demostrar que estaba equivocado. Vivía más preocupado por cambiar la opinión de los demás que por fortalecer mi propio carácter. Hasta que entendí una verdad que transformó mi manera de vivir. Nunca podrás controlar lo que otros piensan de ti, pero siempre podrás controlar la persona en la que decides convertirte. Desde ese día dejé de gastar energía explicando mis decisiones. En lugar de hablar más, decidí trabajar más. En lugar de defender mi valor, decidí construirlo cada día con disciplina, coherencia y acciones. Poco a poco comprendí que las personas olvidan los discursos, pero nunca olvidan el ejemplo. Quiero invitarte a hacer algo sencillo durante los próximos días. Deja de justificar cada paso que das. No expliques constantemente por qué cambiaste, por qué dijiste no o por qué elegiste un camino diferente. Dedica esa energía a mejorar tus acciones, a cumplir tus compromisos y a fortalecer tu carácter. Porque cuando tus resultados empiezan a hablar, las explicaciones dejan de ser necesarias. Y quien encuentra seguridad dentro de sí mismo descubre que el silencio no es ausencia de poder, es la evidencia de que ya no necesita demostrar nada para conocer su verdadero valor. La vida tiene una manera muy particular de revelar quiénes somos realmente. No lo hace cuando todo marcha bien, cuando las puertas se abren o cuando los aplausos llegan. Lo hace en medio de las tormentas. Es ahí donde descubres si tu fortaleza era auténtica o simplemente dependía de que todo estuviera bajo control. Porque la vida no pone a prueba tu talento, pone a prueba tu capacidad para mantener la calma cuando todo parece derrumbarse. He vivido momentos en los que sentí que los planes se rompían frente a mis ojos. Hubo puertas que se cerraron, personas que se alejaron y sueños que parecían desvanecerse. En esos instantes comprendí que el problema nunca fue la dificultad. El verdadero desafío era la historia que mi mente comenzaba a contarme. Si permitía que el miedo dirigiera mis pensamientos, la derrota llegaba antes de intentar una solución. Con el tiempo entendí que las dificultades no son castigos, son entrenamientos. Cada obstáculo fortalece una parte de ti que la comodidad jamás podría desarrollar. Así como el cuerpo necesita resistencia para crecer, la mente necesita desafíos para construir verdadera fortaleza. Cada crisis es una oportunidad para descubrir recursos internos que ni siquiera sabías que poseías. Recuerdo una etapa donde todo parecía salir mal. Mi primera reacción fue preguntarme por qué estaba viviendo aquello. Después cambié la pregunta, dejé de decir ¿por qué me pasa esto? Y comencé a preguntar ¿qué está intentando enseñarme esta experiencia? Ese pequeño cambio transformó completamente mi manera de enfrentar los problemas. Dejé de sentirme víctima y empecé a convertirme en aprendiz. Quiero proponerte un ejercicio poderoso. La próxima vez que enfrentes un problema importante, antes de buscar desesperadamente una solución, toma una hoja y escribe 3 posibles aprendizajes que esa situación puede dejarte. Haz que tu mente encuentre crecimiento antes de encontrar respuestas. Porque cuando entrenas tu manera de pensar, las tormentas dejan de ser amenazas y se convierten en maestros. Y quien aprende a permanecer en calma mientras todo tiembla a su alrededor, descubre que la verdadera victoria nunca fue evitar las pruebas, sino salir de ellas con una mente más fuerte, un corazón más sabio y una fe mucho más grande. Hay una verdad que transformó mi vida para siempre. El destino no se construye primero con las manos, se construye con la mente. Antes de que una persona conquiste sus sueños, debe conquistar sus pensamientos. Antes de vencer los desafíos del mundo, necesita vencer las batallas que ocurren en silencio dentro de su corazón. Porque la mayor victoria jamás comienza en el exterior. Nace en ese instante en el que decides que ninguna circunstancia será más fuerte que tu paz interior. Muchos creen
que una vida exitosa es aquella donde no existen problemas, pero la verdadera grandeza no consiste en vivir sin tormentas, sino en aprender a caminar a través de ellas sin perder la serenidad. La calma no elimina los obstáculos. La calma transforma a la persona que los enfrenta. Y cuando tú cambias, también cambia la manera en que experimentas cada dificultad. He atravesado momentos en los que parecía que todo se desmoronaba. Hubo días donde el miedo quería convencerme de abandonar, donde la incertidumbre golpeaba mi mente y el cansancio intentaba apagar mi propósito. Pero descubrí que las circunstancias solo tienen el poder que mi mente les concede. El día que dejé de luchar contra todo lo que no podía controlar y empecé a gobernar aquello que sí dependía de mí, encontré una libertad que nadie pudo quitarme. Dominar la mente no es un acto que sucede una sola vez. Es una decisión que se renueva cada mañana. Es elegir pensamientos que construyen en lugar de pensamientos que destruyen. Es proteger tu paz, incluso cuando el orgullo quiere reaccionar. Es recordar que ninguna victoria vale la pena si para conseguirla pierdes tu equilibrio interior. Por eso quiero invitarte a crear un hábito que transforme tu vida. Cada mañana, antes de comenzar tus actividades, mírate al espejo y repite con convicción: hoy protegeré mi paz antes que mi orgullo. Recuérdalo cuando alguien te provoque. Recuérdalo cuando aparezca el miedo. Recuérdalo cuando las cosas no salgan como esperabas. Poco a poco esa frase dejará de ser un simple pensamiento y se convertirá en parte de tu identidad. Porque quien domina su mente deja de ser esclavo de las circunstancias. Y cuando tu paz se convierte en tu mayor fortaleza, descubres que no existe tormenta capaz de destruir el destino de una persona que aprendió a gobernarse desde adentro. Ahí comienza la verdadera libertad. Ahí comienza el verdadero éxito. Si hoy una sola idea quedó sembrada en tu corazón, quiero que sea esta: la calma no es un regalo que recibe una persona afortunada. Es una decisión que toma una persona valiente. No puedes controlar todo lo que ocurre a tu alrededor, pero siempre podrás decidir quién serás frente a cada desafío. Ahí comienza el verdadero éxito. No en el dinero, no en el reconocimiento, no en los aplausos, sino en la capacidad de conservar tu paz cuando el mundo intenta arrebatártela. A partir de hoy, deja de preguntarte cómo controlar a los demás y comienza a preguntarte cómo gobernarte a ti mismo. Cada vez que el miedo aparezca, responde con fe. Cada vez que el enojo quiera dominarte, responde con calma. Cada vez que el orgullo quiera hablar, deja que la sabiduría tome la palabra. Recuerda que las personas más fuertes no son las que hacen más ruido, sino las que permanecen firmes cuando todo parece derrumbarse. Y si este mensaje tocó tu vida, quiero pedirte algo. No permitas que estas palabras se queden solo como inspiración. Conviértelas en acción. Comparte este mensaje con alguien que hoy necesite recuperar su paz. Escríbeme en los comentarios esta frase: hoy elijo la calma antes que el orgullo. Que ese compromiso sea el primer paso de tu nueva historia. Respira profundo, levántate con determinación y construye una vida que ninguna tormenta pueda destruir.